Imagina una orden de monjes guerreros que, en apenas 2 siglos, no solo conquistó campos de batalla, sino que construyó la red financiera más sofisticada de la Edad Media. Eran religiosos, sí, pero también eran banqueros. Los caballeros templarios no solo peleaban en Tierra Santa. Inventaron mecanismos que hoy reconocemos como préstamos internacionales, depósitos a resguardo y transferencias seguras entre países. En un tiempo en el que viajar con monedas era exponerse a bandidos y extorsión, los templarios ofrecían un servicio revolucionario: guardar tu dinero en París y recuperarlo en Jerusalén con un simple papel firmado. En otras palabras, crearon el primer banco multinacional de la historia. La Orden del Temple nació en 1119, en pleno fervor de las cruzadas. Su misión inicial era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, pero pronto entendieron algo fundamental. La espada daba gloria, pero el dinero daba poder. Con el respaldo de papas y reyes, los templarios acumularon propiedades, castillos y privilegios fiscales. No pagaban impuestos, podían cruzar fronteras sin restricciones y operaban con una red de fortalezas conectadas desde Inglaterra hasta Siria. Cada castillo era, en la práctica, una sucursal bancaria. El tesoro de los templarios no se medía solo en reliquias sagradas, sino en el flujo constante de capital que controlaban. El mecanismo era ingenioso. Un peregrino que temía ser asaltado en el camino entregaba su oro a los templarios en París. A cambio, recibía un documento cifrado, un código que solo la orden podía leer. Con ese papel en mano podía viajar hasta Jerusalén y retirar su dinero en una encomienda templaria, con un pequeño descuento por el servicio. Hoy lo llamaríamos comisión bancaria. Lo que para el peregrino era seguridad, para los templarios era liquidez y control del dinero europeo. Habían creado un sistema de transferencias internacionales siglos antes de que existieran los bancos modernos. Pero los templarios no se limitaron a proteger peregrinos. Muy pronto empezaron a prestar dinero a reyes, nobles y hasta al papado. La corona de Aragón, la monarquía inglesa, la francesa, todos acudieron a ellos en busca de crédito. Y aquí aparece la primera gran ironía de la historia de la deuda. Mientras predicaban votos de pobreza, los templarios prestaban a intereses disfrazados de donaciones o gastos de gestión. Eran monjes con armadura, pero también financieros, capaces de condicionar a reinos enteros. La independencia económica de las monarquías se reducía a medida que crecían sus deudas con la orden. La red templaria fue tan extensa que se convirtió en lo más parecido a un banco central medieval. Sus castillos custodiaban reservas de oro y plata, pero también funcionaban como centros de contabilidad. Documentos encontrados en París y Londres muestran registros minuciosos de ingresos, préstamos y pagos. Era un sistema financiero explicado con una precisión sorprendente para una época en la que gran parte de la población ni siquiera sabía leer. Y lo más fascinante, su modelo era tan seguro y eficiente que inspiró prácticas que todavía usamos hoy en banca internacional. La pregunta es, ¿cómo una orden religiosa logró levantar un imperio económico sin levantar sospechas durante tanto tiempo? La respuesta está en su prestigio militar y espiritual. Los templarios eran vistos como defensores de la cristiandad, soldados de Dios. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen de pureza se escondía una maquinaria financiera. Y mientras el ciudadano común vivía bajo la inflación explicada de los impuestos feudales y las monedas devaluadas por señores locales, los templarios manejaban una estabilidad y liquidez que ningún otro actor podía igualar. Habían convertido la fe en la excusa perfecta para el negocio más lucrativo de su tiempo. El verdadero auge templario comenzó cuando dejaron de ser simples guardianes de peregrinos y se transformaron en prestamistas de reyes. En un mundo donde los estados aún eran débiles y la recaudación de impuestos era irregular, los templarios ofrecían lo que ningún otro podía: crédito inmediato respaldado por una red internacional de oro y plata. Los monarcas que necesitaban financiar guerras, cruzadas o campañas políticas acudían a ellos con la misma dependencia con la que hoy un país en crisis acude al Fondo Monetario Internacional. La historia del dinero se repetía. Quien controla el crédito, controla el poder. Los papas reforzaron ese dominio, otorgándoles privilegios extraordinarios. La orden no respondía a reyes ni a obispos, solo al papa. Eso significaba inmunidad ante tribunales seculares, exenciones fiscales y libertad de movimiento en toda Europa y Tierra Santa. Era un estatus jurídico que cualquier banco moderno envidiaría. Operaban como una institución supranacional, con sede espiritual en Roma, pero sucursales en todo el continente. En la práctica, habían logrado lo que hoy llamaríamos independencia económica absoluta. Su poder financiero era tan grande que empezaron a actuar como tesoreros de reinos enteros. En Inglaterra, los templarios custodiaban el tesoro real y gestionaban los ingresos de la corona. En Francia, prestaron sumas inmensas a los capetos.
En la península ibérica financiaron campañas contra los musulmanes y siempre cobraban, ya fuera en dinero, tierras o privilegios. Cada préstamo reforzaba su control sobre la política de los reinos. El rey podía perder una batalla, pero no podía darse el lujo de enemistarse con sus banqueros. El sistema era sofisticado y eficiente. Los templarios usaban sus fortalezas no solo como castillos militares, sino como bóvedas. Algunas crónicas describen cámaras subterráneas repletas de lingotes, cofres con sellos reales y reliquias de valor incalculable. Era una red de seguridad que iba mucho más allá de lo espiritual. Si alguien quería entender cómo funcionaba la economía medieval, debía mirar a la Orden del Templo. Y lo más impresionante es que su estructura anticipaba prácticas modernas, balances, auditorías internas, códigos cifrados en la documentación. Eran un banco multinacional 2 siglos antes de que el término existiera. Pero con la acumulación de riqueza vino la acumulación de enemigos. Los nobles locales resentían la independencia de la orden. Los comerciantes la acusaban de competencia desleal, y los reyes, endeudados hasta el cuello, comenzaron a verlos como un peligro. El rey Felipe IV de Francia, por ejemplo, debía tanto dinero a los templarios que su propia independencia financiera estaba en juego. Y cuando un banquero se convierte en dueño de tu futuro, tarde o temprano buscarás la forma de destruirlo. La paradoja era evidente. Los templarios habían construido un sistema de gestión de capital tan sólido que ya no podían ser ignorados, pero esa misma fortaleza los volvió insoportables para quienes dependían de ellos. La historia de la deuda se repetía. Los acreedores son útiles mientras prestan, pero se convierten en enemigos cuando la deuda se vuelve impagable. Y los templarios, con su red supranacional y su autonomía política, eran el acreedor más temido de Europa. La caída no empezó con una derrota militar, sino con una conspiración financiera y política. Los rumores de herejía y corrupción, que más tarde justificarían su disolución, fueron en realidad una excusa. El verdadero pecado de los templarios no fue doctrinal. Fue haber creado un banco demasiado poderoso en un tiempo donde los reyes querían monopolizar el dinero y el poder. La caída de los templarios fue tan espectacular como su ascenso. En el año 1307, el rey Felipe IV de Francia, asfixiado por las deudas que mantenía con la orden, decidió que había llegado el momento de destruirlos. El viernes 13 de octubre de ese año, fecha que siglos más tarde alimentaría la superstición del viernes 13 como día de mala suerte, lanzó una operación coordinada para arrestar a cientos de templarios en toda Francia. La acusación oficial era herejía, adoración a ídolos, sodomía, blasfemias, pero todos sabían que el verdadero motivo era económico. Felipe necesitaba liberarse de sus deudas y quedarse con el inmenso patrimonio de la orden. El Papa Clemente V, bajo la presión del rey francés, terminó cediendo. La maquinaria eclesiástica se activó para disolver la orden y transferir sus bienes a otras órdenes religiosas, aunque en la práctica muchos de esos tesoros terminaron en las arcas del propio rey. Jacques de Molay, último gran maestre templario, fue quemado vivo en 1314 en París. Según la leyenda, antes de morir lanzó una maldición contra el Papa y el rey, que murieron poco después. Pero más allá de la leyenda, lo que quedó claro fue que el banco multinacional medieval había sido desmantelado por decisión política, no por decadencia interna. El caso templario revela un patrón que sigue vigente hasta hoy. Cuando una institución financiera acumula demasiado poder y amenaza la soberanía de los estados, se convierte en un objetivo. Los templarios no cayeron porque pecaran contra la fe, sino porque pecaron contra el monopolio del dinero y el poder, y aunque su estructura fue destruida, sus prácticas sobrevivieron. El concepto de depósito seguro, de transferencia internacional, de crédito a la realeza, todo eso reapareció en la banca renacentista, especialmente en manos de familias como los Medici, y, siglos después, en los grandes bancos europeos que sentarían las bases del capitalismo moderno. Lo que aprendemos al mirar la historia del Temple es que la innovación financiera nunca es inocente. Siempre está atravesada por intereses, deudas y luchas de poder. Los templarios ofrecieron seguridad a los peregrinos, pero esa misma seguridad se transformó en una trampa para reyes endeudados. Y la respuesta del poder político fue la misma que vemos en la historia moderna: cambiar las reglas del juego cuando el acreedor se vuelve demasiado grande. Hoy, cuando vemos rescates bancarios, confiscaciones de depósitos o leyes escritas para proteger instituciones financieras y no personas, estamos repitiendo una dinámica. El sistema financiero explicado por los templarios sigue vivo, aunque ahora lo llamemos bancos centrales, fondos de inversión o instituciones supranacionales. El nombre cambia, la lógica permanece. La lección final es clara: el dinero y el poder siempre caminan juntos. Los templarios fueron los primeros en demostrar que la fe podía servir como escudo para construir un imperio económico, pero también demostraron que ningún imperio financiero es intocable. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual.
Esto no fue un capítulo cerrado de la Edad Media. Está ocurriendo otra vez. Si quieres verlo antes de que te alcance, suscríbete.